sé que tú tienes un plan el día de hoy a nuestra vida. Sé que deseas hablarnos, sé que deseas hoy tocar nuestra vida. Yo te pido que esto tenga lugar en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo le puse este mensaje luchando con Dios, ¿sí? Y en esta porción de la Escritura vamos a ver algo que a mí me resulta muy interesante. Yo estaba meditando en esta porción de la Escritura y creo que hay una bendición que Dios tiene para con nosotros. Voltéate con la persona que está a tu lado y pregúntale, ¿alguna vez has luchado con Dios? Yo creo que sí, pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Y bueno, la Biblia nos habla acerca de un hombre que nosotros ya, sabemos, mucha gente sabe, Jacob, ¿verdad? Un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que quería la bendición de Dios, pero también era un hombre, la Biblia nos dice, y yo creo que puede resumirse la vida de Jacob en una sola palabra: huida. Dígalo conmigo, huida. La vida de Jacob parece que siempre fue de huir de un lugar al otro y de huir nuevamente de un lugar a otro, en otras palabras, de pelada siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había situaciones, había conflictos, había cosas en su vida que no había resuelto, y debido a ello, ¿verdad? Constantemente o muy frecuentemente tenía problemas, tenía dificultades. Y Dios deseaba hacer algo en su vida. Por ejemplo, Jacob primero estaba huyendo de Esaú y llega con Labán, y luego algunos dicen que 20 años después, algunos comentaristas dicen, vuelve nuevamente de Labán otra vez con su hermano Esaú. Durante tiempo estuvo huyendo, estuvo de alguna manera con las consecuencias de su engaño. Jacob había engañado a su padre y a su hermano en complicidad con su madre para robarle la bendición a su hermano. Imagínense, un ladrón de bendiciones. Así era este hombre, ¿verdad? Luego vemos que él engaña a su suegro, que a su vez su suegro también lo engaña. Entonces, si esta fuera novela, se llamaría Entre el engaño y la huida. Y parece que era como una novela la vida de Jacob. Pero más que huir de otros, parecía que estaba huyendo de sí mismo. Y yo quiero que esto, por favor, quede en su corazón y lo medite por un momento. Porque más de que estar huyendo de todo lo que había y estaba pasando, había algo que estaba mal en él. Pero siempre estaba de alguna manera echándole la culpa a otros. A ver, volteate a la persona que está a tu lado con una mirada de sospecha. Algunas veces así podemos estar, culpando a otros de lo que nos sucede. Hasta que llegó un momento donde Jacob se prepara la Biblia dice que estaba preparándose para un encuentro con Esaú. Viene de regreso y nuevamente, después de pasar años, después de pasar muchos años, de haber engañado a su hermano, de haber huido, de llegar a una nueva tierra, ser engañado, viene de regreso. Y en lugar de decir, pues creo que es tiempo de buscar a Dios, nuevamente Jacob se idea una estrategia. Jacob se idea un plan. Si algo tenía Jacob era mañas. Dígalo conmigo, mañas. Si algo podía hacer Jacob es que era una persona, yo creo que Jacob era una persona muy inteligente, pero esa inteligencia no la estaba enfocando correctamente. Y él dice, voy a enfrentar a mi hermano, ¿qué voy a hacer? Idea un plan, divide por campamentos todo lo que él tenía, sus mujeres, sus hijos, manda pequeños grupos, ¿verdad? Mandándole una ofrenda, que el hermano lo primero que encontrara cuando llegara o se enfrentara o viera a estos hombres, fuera que él les dijera, ¿verdad?, que venían de parte de Jacob con un regalo para él, para su hermano, que estaba enojado. Imagínense, más de 20 años y seguía enojado. No sé si usted conozca a alguien así. Pero así era, así estaba. Entonces, en lugar de decir voy a buscar de Dios, él siempre de alguna manera estaba evadiendo las consecuencias, en lugar de buscar una intervención divina.
Yo me imagino a Jacob como algo así como un pez, no sé si se ha visto, pero algunas veces ha tratado de agarrar un pez que está así vivo, lo tiene a lo mejor ahí, lo va a meter a la cubeta o donde lo tenga, y cuando usted lo quiere agarrar, ¿qué pasa? Se resbala. ¿Lo ha agarrado? Se resbala, y se le puede resbalar y resbalar, y si usted se descuida se vuelve a echar al agua, ¿verdad? Pues así era en un sentido la vida de Jacob, ¿verdad? Y bueno, nosotros encontramos aquí que un momento, una historia donde la Biblia nos habla de Jacob, que no pudo ir más, no pudo aplicar más sus mañas, estaba delante del Dios vivo, delante de aquel que deseaba tratarle. Y como ya leímos en esta porción, en Génesis, vamos a irla viendo poco a poco, Génesis 32 del 22 en adelante. La Biblia nos dice, como ya lo leímos, que Jacob planeó quedarse solo. Quedarse solo, dice, de alguna manera le dijo a su familia: tengo un asunto que tratar, adelántese ustedes, yo ahorita los alcanzo. Así como diciendo, no quiero que se enteren de lo que está pasando, como si su familia no se diera cuenta de todo lo que estaba pasando. ¿Sí? Imagínense esto. Entonces Jacob planea quedarse solo, pero se va a encontrar con el Dios vivo, el Dios verdadero. Y bueno, ojalá y las veces que nos quedemos solos sea para encontrarnos con el Dios verdadero. Es una buena manera o un buen pretexto para quedarnos solos delante del Señor. Y la Biblia dice que él se quedó solo. Él tenía un plan: luchar con Dios. La Biblia aquí nos muestra, y esta es una historia fascinante, porque nos muestra a alguien que literalmente se peleó con Dios. Le vuelvo a decir, ¿ha conocido a alguien que se ha peleado con Dios? Jacob dijo: no, yo voy a pelear con Dios, voy a luchar con Él en esta parte. Y esta historia registra la lucha de Dios, hombre, Dios. Y es muy interesante. Ahora, algo muy importante en esta porción de la Escritura: en sí Jacob no luchó con Dios. Yo no me imagino a los ángeles diciendo: lucharán al límite de 3 caídas Dios y Jacob, porque eso no es verdad. No hay ningún hombre que sea rival para con Dios, ni Satanás es un rival para Dios. Entonces no era que literalmente Jacob estuviera luchando con Dios, sino iba a luchar con un ángel enviado por Dios. La Biblia nos dice aquí que Jacob luchó con un ángel. Oseas, nada más escúchelo, pueden ponerlo por favor. Oseas 12 verso 4 dice, nos aclara con respecto a esta escritura que venció al ángel. Dice, prevaleció. Esa palabra es importante, prevaleció, lloró y le rogó. Entonces puede usted imaginar, Jacob estaba luchando con un ángel, ni siquiera con un arcángel. Estaba luchando con un ángel en esta parte y se envuelve en esta lucha. Pero el ángel tenía una misión de parte de Dios, porque si usted sabe, los ángeles son enviados por Dios. ¿Sabía usted esto? Nunca, por favor, nunca ore a los ángeles, ¿verdad? Sino ore a Dios. La oración, angelito de mi guarda, es antibíblica, ¿sí? Usted no ore a los angelitos que le guarde, ore a Dios y Dios envía a sus ángeles. Porque los ángeles son ministros de Dios, enviados con un propósito de Dios. Entonces el ángel fue enviado con un propósito. ¿Cuál era el propósito que tenía de parte de Dios? Quebrantar, dígalo conmigo, quebrantar la vida de Jacob. Y cuando me refiero a quebrantar, no significa destruir, sino habla de romper con la dureza en su vida y en su corazón. Estar en un lugar donde de rodillas, donde Dios obra, Dios actúa en nuestra vida. En otras palabras, Dios estaba tratando con Jacob como desea tratar con todos nosotros,
con todos los que estamos en este lugar. Dios desea tratar, pero el problema era que Jacob persistió en su lucha. Y al parecer Jacob era un poquito necio, o un poquito así medio duro, tal vez duro de cabeza. Algunos dicen ahí medio un hueso medio duro de roer. Y dice la escritura en el verso 28, y el varón le dijo, ahí en esta porción de la escritura, nos habla de alguien que estaba luchando. Jacob, Dios le dice a través del ángel que este era un hombre que estaba luchando con los hombres toda su vida, y también que se había atrevido a luchar con Dios. Y cuando dice ahí en el verso 28, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice, y el varón le dijo, dice, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Esto era verdad? Sí. Dice, y has vencido. La versión Reina Valera actualizada nos dice, has prevalecido. Obviamente que Jacob no podía vencer a Dios. ¿Cuántos saben eso? Obviamente que Jacob no podía vencer al ángel, ¿verdad? Pero él estaba de alguna manera actuando neciamente, luchando. Como ya leímos en el libro de Oseas, dice que él prevaleció, lloró y rogó. Dígalo conmigo, lloró y rogó. Estaba en ese punto, en Betel, en la casa de Dios. Y yo creo que es muy bueno ser persistente para las cosas buenas, ¿no es así? Pero cuando la persistencia viene o es en las cosas que no son correctas, eso se llama necedad. Y de esa manera, de alguna manera, estaba actuando. Yo me imagino que el ángel se midió mucho. Yo me imagino, ¿verdad? Y claro, yo me imagino que le estaba diciendo al Señor, Señor, este está muy necio. Voy a tener que darle un toque o un toquecito de ternura. Voy a tener que tocar. La Biblia dice que él tocó la unión de lo que es su muslo con su cadera. Tocó ahí, y la Biblia dice que debido a ello este hombre quedó cojeando de por vida. Si recuerda usted, lo leímos ahí. ¿Por qué tuvo que hacer esto? Porque el Señor estaba tocando su fuerza. De alguna manera Jacob era fuerte, o más que nada fuerte, duro. Los palos en la vida le habían de alguna manera hecho una persona dura, necia. Pero Dios quería tratar con él. Vuelvo a repetir, Dios quería tratar con él como desea tratar con cada uno de nosotros. Así es que Dios tocó su fuerza para que este hombre se rindiera, para que este hombre en un sentido dejara de luchar con Dios. ¿Cuál era la razón de su lucha? ¿Por qué estaba luchando Jacob? La Biblia nos dice en esta porción de la escritura que Jacob dijo algo mientras él estaba orando. Imagínense, mientras él estaba ahí con el ángel y le estaba orando, estaba hablando con Dios, y él le estaba diciendo, no te dejaré. ¿Sí recuerda usted esto? Verso 26, póngalo por favor. Dice, no te dejaré, ¿qué? Si no me bendices. ¿Cuál era la razón de su lucha? Él quería bendición. Él quería bendición. Ahora yo le hago una pregunta, por favor, y por favor pongamos atención y enfoquémonos en lo que Dios desea hablar a nuestra vida. ¿Jacob tenía que luchar con Dios para que Dios lo bendijera? ¿Tenemos que luchar con Dios para que Dios nos bendiga? Dígalo fuerte, por favor. No. En ninguna manera tenemos que luchar con Dios para que Dios nos bendiga. Claro que tenemos que ser persistentes, claro, ahorita lo vamos a ver, pero Dios desea bendecirnos. Dígalo conmigo, Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecirle, y por favor, crea usted esta palabra, porque algunos no la creen. Dios quiere bendecirnos, y en un sentido yo quiero decirle algo, Dios ya lo ha hecho. Génesis capítulo 1, verso 27, poniendo una separación en Génesis 32, en el capítulo 1 dice la escritura
Dice ahí en esa porción de la escritura, y creó Dios al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó. Imagínense qué bendición. Dice, varón y hembra los creó. Y verso número 28 dice ahí, y los bendijo Dios. El ser humano es desde el inicio, Dios lo bendijo. Dios nos ha bendecido en esa parte. Efesios capítulo 1, verso número 3 también nos dice en esta porción de la escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces la palabra nos habla que Dios, ¿verdad?, ya nos ha bendecido en una manera. Mire, déjeme y hago un paréntesis en esto. Las bendiciones de Dios, hay dos tipos de bendiciones de parte de Dios. Unas son temporales y otras son eternas. Hay bendiciones temporales que Dios da a nuestra vida, como pagar la renta, como a lo mejor un auto, como a lo mejor una casa, como a lo mejor la sanidad aún física. Dios desea hacerlo, pero es una bendición temporal, dura mientras estemos en esta vida. Pero hay otro tipo de bendición, que son las bendiciones eternas. Esas bendiciones eternas, la bendición más grande que Dios nos ha dado es su salvación. Entonces Dios nos bendice de estas dos maneras, y yo le animo a que apunte no solo a las terrenales, sino a las eternas. Y segundo, en este sentido, en un sentido, Dios ya nos bendijo. Si usted es un hijo de Dios, y me refiero a hijo de Dios, no solamente aquel que es creación de Dios, sino aquel que le reconoce a Él como Padre, por lo tanto le obedece. Aquel que tiene una relación por medio de Jesucristo, que ha nacido de nuevo, es una persona que es un hijo de Dios. Si usted ha hecho esto, usted es un hijo de Dios. Si usted ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y hay frutos en su vida de ese nuevo nacimiento, usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, Dios ya lo bendijo. ¿Dios nos bendice como hijos de Dios? Claro. Qué tremenda bendición ser un hijo de Dios. En ese sentido Dios ya nos bendijo. En otro sentido, Dios nos bendice cuando nos ponemos en el lugar correcto en el que Dios nos bendiga. ¿Sabe cuál es ese lugar? Se llama el lugar de la obediencia. Cuando yo me pongo en el lugar correcto, que es la obediencia, fluye bendición para mi vida, para mi familia, para los que me rodean. Entonces Dios ya nos bendijo como hijos, pero también sus promesas se hacen realidad en nuestra vida cuando nos ponemos en ese lugar de obediencia. Y la Biblia dice que la bendición nos sigue y nos alcanza. Entonces Dios ya nos bendijo y Dios desea bendecirnos. Pero ¿por qué entonces este hombre? ¿Por qué entonces estaba luchando con Dios? Jacob no tenía que luchar con Dios para que Dios lo bendijera. De acuerdo a lo que le acabo de mostrar en la palabra, Jacob no tenía que luchar con Dios para que Dios lo bendijera. Usted, escúcheme bien, no necesita luchar con Dios para que Dios lo bendiga. Más que nada, creo que tenemos que luchar con nosotros mismos. Más que nada, tenemos que luchar con ciertas cosas que hay en nuestra vida. Cuando Jacob le dice al Señor, no te suelto si no me bendices, yo creo que el Señor le dijo, pues eso es lo que quiero hacer en tu vida. Eso precisamente es lo que estoy deseando, lo que yo quiero hacer para tu vida. Dios quería en verdad bendecirle, pero no a la manera que él pensaba. Ahora, otra cosa importante también, porque yo estuve viendo esta porción de la escritura y meditándole, tratando de verla por un lado y por otro. En esta palabra nos muestra que Dios, dice la escritura ahí, y yo le hago una pregunta: ¿Jacob luchó con Dios o Dios luchó con Jacob? Repito, ¿Jacob luchó con Dios o Dios luchó con Jacob? Yo creo que Dios luchó con Jacob porque Jacob luchó con Dios.
Y déjenme, se lo explico de otra manera, no es trabalenguas. Pero Dios estaba tratando, en otras palabras, Dios quería tratar algo con Jacob, pero Jacob no se dejaba. Por eso es que Dios estaba luchando con Jacob. Dios quería tratar algo en su vida, pero él no se dejaba. Jacob quería bendición. Escúchelo bien. Jacob quería bendición. Dios quería transformación. Se lo repito y que esta frase toque a su vida. Jacob quería bendición, pero Dios quería transformación. Y piénselo, por favor, medítelo por un momento. Jacob quería más, en este sentido más. Y Dios sí quería darle más, pero primero tenía que tratar algo en su vida. Primero quería Dios obrar en su vida. Parece que Jacob estaba obsesionado con eso de la bendición. ¿Cómo empezaron todos los problemas de Jacob? Cuando le robó la bendición a su hermano Esaú. Utilizó sus estrategias, la mamá ahí le ayudó. Imagínense cómo estaban las cosas. Había una bendición especial para el mayor, una para el menor, y él dijo: yo quiero la del mayor, y ideó todo un plan para robársela. Pero yo creo que para Jacob el hecho de la bendición era algo así como suerte. Dígalo conmigo, suerte. Yo creo que hay mucha gente que de alguna manera piensa así acerca de la bendición. Y la bendición es algo mucho más que solamente algo así que no es ni suerte, no es así. El nombre de Jacob, sí, era usurpador, suplantador, el que engaña, el que usa sus mañas para salir librado. Ese era su nombre en esta palabra. Y bueno, la Biblia nos muestra que en ese tiempo les ponían el nombre por de alguna manera, alguna característica, alguna situación. Y usted recuerda en el nacimiento, ¿verdad? Jacob sale ahí agarrado de su hermano y le dice: no, se me hace que va a ser mañoso desde chiquito. Y le empiezan de alguna manera a decir así, y así era en esta parte. Pero en sí su nombre hablaba de su naturaleza y de su carácter. Así que Dios quería, escúcheme bien, así que en este sentido Jacob quería bendición, pero Dios quería carácter, Dios quería transformación, Dios quería hacer algo en su vida, no solamente bendecirle. La Biblia dice que Dios le bendijo y sí, tenía riqueza. Con Labán nuevamente, si usted lee la escritura, esos capítulos, le fue bien y tenía bendición. Pero faltaba algo en su vida. Cuando va de regreso, él entendía que faltaba algo. Y el quedarse solo con Dios y esa lucha que él tenía ahí con Dios, era más que nada algo que Dios deseaba hacer con él. Dios lo había puesto en esta manera. Ahora yo le hago una pregunta, por favor. ¿Qué tiene que ver Jacob con nosotros? Dile a la persona que está a tu lado: ¿qué tiene que ver Jacob aquí? Ya me mareó Jacob. ¿Qué tiene que ver con nosotros? La Biblia nos muestra ciertas historias que son verdaderas, con el plan de que nosotros podamos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Y yo quiero decirle algo: Jacob representa en un sentido a cada uno de nosotros. Jacob representa en una parte a cada uno de nosotros, porque todos queremos que Dios nos bendiga, ¿no es así? Claro, ¿quién no? Tú le preguntas en la calle: ¿quieres que Dios te bendiga? Sí, por favor, ora por mí. Mucha gente, cualquier gente quiere que Dios le bendiga. Y le vuelvo a decir, como si se colocara un amuleto.
Yo he conocido gente que hasta dice, bueno, voy a dar una ofrenda para que me vaya bien en los negocios. Pero no funciona así. No funciona así. Entonces Dios desea hacer algo en nuestra vida. Todos queremos bendición, pero escúcheme bien, pero no todos queremos que Dios transforme nuestra vida, porque eso representaría confrontación, porque eso representaría dolor en nuestra vida. La Biblia dice que Jacob luchó con Dios y obviamente no ganó Jacob. ¿Sí? No hay manera que nosotros podamos ganarle a Dios. Para Jacob, ese encuentro le causó dolor. Y ese caminar continuo era un recuerdo. Dios le dejó en esta parte, voy a llamarlo así, un recuerdito, de que él no podía caminar más en su fuerza, que no podía seguir luchando más con Dios, sino que tenía que rendirse y dejar que Dios obrara en su vida. Y esto es algo que Dios desea hacer en nuestra vida. Ahora, no le estoy diciendo que Dios le va a hacer daño, le va a lastimar en ningún sentido, pero dile a la persona que está a tu lado, mejor deja de luchar con Dios. Mejor deja de luchar con Dios, porque Dios sí quiere, vuelvo a decir, Dios sí quiere bendecirnos, pero desea transformarnos. Qué tremendo. Ayer estábamos mi familia cenando y de repente veo después de cenar ya hay una noticia que la verdad me impactó muchísimo. Sí, de un noticiario muy popular en México, ¿verdad? De Aristegui Noticias. Decía el encabezado de esta noticia, la tengo aquí: cientos de líderes cristianos en la lista de infieles de Ashley Madison. El blog especializado Christianity Today, que afirma que al menos 400 religiosos de Estados Unidos y Canadá se registraron en el sitio de citas vinculado a la pornografía. Al menos 400 líderes y religiosos de Estados Unidos y Canadá, como pastores, diáconos, miembros del equipo eclesiástico, estarían registrados en el sitio que promueve la infidelidad, Ashley Madison. De acuerdo con lo publicado por este hombre de Christianity Today, dice, el autor afirma que este lunes podrían renunciar algunos de ellos. Según lo mencionaron líderes religiosos de ambos países, este es un momento muy vergonzoso para la iglesia, publicó este hombre en un texto titulado "Mi pastor está en la lista de Ashley Madison". Esta lista es una página, esta página promueve la pornografía, la infidelidad entre la gente. Y hackearon esa página y sacaron una gran lista de cientos de gentes, yo creo que de creyentes y de todo tipo, pero también involucrados líderes cristianos, pastores, que fue expuesto algo muy serio. ¿Y a qué me refiero con esto? Dios desea transformarnos. Dios desea transformarnos, no solo bendecirnos. ¿Sí me está oyendo? Dios desea transformarnos, no solo bendecirnos. Y eso significa que Dios desea tratar con áreas en nuestra vida de todo sentido. Dios desea obrar en nuestro interior. No podemos seguir buscando la salida, buscando la manera de evadir las consecuencias, buscando de alguna manera el salir, pues hay más o menos librados. La Biblia dice, regresando a esta porción de la escritura, que el ángel le preguntó a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Dígalo conmigo, ¿cuál es tu nombre? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Por qué el ángel le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre?
¿Sería que el ángel no conocía el nombre de Jacob? Como diciendo, voy a asegurar si eres tú, no sé que me haya equivocado. No, él lo conocía. ¿Dios no conocía el nombre de Jacob? Sí lo conocía. ¿Por qué le pregunta cuál es tu nombre? Era para que él, como ya le he dicho en muchas ocasiones, cuando Dios hace una pregunta es porque no es porque no sepa la respuesta, sino porque quiere que nosotros sepamos cuál es la respuesta. Así es que Dios le preguntó a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Porque era necesario que él confesara quién era él. Y Jacob dice, Señor, delante de Dios, la verdad es que soy el suplantador. La verdad es que he andado de huida por mucho tiempo. La verdad es que cuando veo que las cosas aprietan, huyo. Me cambio de iglesia. Me voy a otro lugar. Por favor, dejemos de estar huyendo. Yo veo aquí que la verdad sale a la luz. Qué tremendo y qué vergüenza para la iglesia. Qué testimonio para la iglesia. Pero la verdad sale a la luz. Y más vale que cada uno de nosotros podamos estar en las manos del Dios vivo, pidiendo de su gracia, de su misericordia, diciéndole al Señor, Señor, deseamos que nos bendigas, pero también deseamos que nos transformes. La Biblia dice que Dios le dijo a Jacob por medio del ángel, dice, ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. En otras palabras, dice, tú eres ahora Israel, estoy parafraseándolo, el que antes era Jacob, que luchó con Dios y Dios luchó con él, pero Dios lo quebrantó y lo transformó en Peniel. La Biblia dice que llegó a ese lugar llamado Peniel. La palabra Peniel significa el rostro de Dios. Y fue en ese lugar donde Jacob vio el rostro de Dios que Dios lo cambió. Fue en el lugar de Peniel donde ves el rostro de Dios, donde ves la gloria de Dios. Fue en el lugar de la presencia de Dios donde Dios cambió la vida de Jacob y Jacob sufrió una profunda transformación. Fue algo así como, ¿dónde fue el accidente? Ahí fue. Peniel no es un lugar físico, Peniel es un lugar donde Dios está, donde Dios se revela, donde estamos expuestos a la presencia de Dios y dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Le vuelvo a decir, por favor, si me pueden ayudar con el piano, le vuelvo a decir, la Biblia dice en el verso 29, dice entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y dice ahí, y lo bendijo, dígalo conmigo, y lo bendijo allí. Y lo bendijo allí. ¿Qué hizo Dios? Jacob quería bendición, ¿no es así? Dios quería transformación y luego bendición. Dios desea hacerlo en nosotros. Dios desea bendecirnos, no lo dude, por favor. Pero la bendición de Dios es extensa. La bendición de Dios abarca no solamente lo que Él nos puede dar, la bendición abarca una obra en nuestra vida, en nuestro corazón, de limpieza, de sanidad, de restauración. Yo no sé, escúcheme bien, yo no sé que sea su caso. Jacob era, voy a llamarlo así, era un buen cristiano.
quería bendición, buscaba a Dios, tuvo encuentros con Dios, pero había áreas en su vida que no estaban bien. Y yo creo y sé, bueno, yo creo que hay una buena parte de cristianos sinceros en este lugar que vienen y dicen: yo quiero a Dios, yo también lo quiero, pero creo que necesitamos dejar de luchar con Dios y dejar que Él obre en nuestra vida, dejar que Él ponga su mano en nuestra vida, en nuestro corazón, y que trate, que confronte, que nos lleve a Peniel, en Peniel, en ese lugar, y que Él haga lo que Él desea hacer. Yo le pido, por favor, mi amado, dejemos de luchar con Dios. Dejemos de luchar con Dios, porque no hay manera que le vayas a ganar. Dejemos de luchar con Dios. El nombre de cuando Él le pregunta: ¿cuál es tu nombre?, Él estaba diciendo: por favor, confiesa quién eres, porque yo lo sé. Por favor, Jacob, ve a Peniel, o estás en Peniel, donde ves el rostro de Dios, y su presencia es suficiente para transformarnos. Hay mucha gente que quiere oír un mensaje y dice: yo quiero bendición, y son persistentes como Jacob. Yo quiero bendición. Sí, Dios quiere dársela, pero también transformación. Con sus ojos cerrados, por favor. Con sus ojos cerrados, un momento. Yo sé que Dios tiene un propósito al mostrarnos esta palabra. En ninguna manera Dios hace algo sin un propósito. Sé que Dios quiere hacerlo en este día, en esta tarde. Él desea obrar en nuestra vida, obrar en nuestro corazón. Yo quiero decirle, y se lo repito, Dios ya le bendijo si usted es un hijo de Dios, y Dios le va a seguir bendiciendo si se coloca en el lugar de la bendición, que es la obediencia. Entonces, al parecer, la bendición no va siendo el problema. Parece que el problema está cuando solamente queremos la bendición, pero no buscamos la transformación. Y Dios desea transformarnos. Dios desea obrar en nuestra vida, en nuestro corazón, y que aquellas áreas que no están a la luz, a la verdad de la palabra, puedan ser expuestas hoy delante de su presencia. Si Jacob hubiera dejado de luchar y se hubiera rendido, hubiera sido más fácil. Por favor, mi amado, deja de luchar con Dios. Dios desea transformarte. Él es el único que puede hacerlo. Estamos en Peniel, mi amado. Estamos en este momento en Peniel, donde el rostro de Dios está, donde su presencia está en nuestra vida. Este es un buen momento para que al Dios preguntarte cuál es tu nombre, tú puedas decir y confesar y hablar delante del Señor. Tenemos un Dios misericordioso. Cuando nos rendimos, confesamos, lo traemos delante de su presencia. Él es misericordioso. La Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero también es justo juez. Este es el momento de la misericordia y la gracia que viene a través del arrepentimiento y la confesión. Este es un momento en el que le decimos al Señor, tal vez digas: bueno, no estoy en alguna cosa, no sé, pecado en algún área, pero tú sabes que Dios desea transformarte, que hay cosas que Él desea hacerlo.
y no, de alguna manera no se lo has dejado. De alguna manera has estado estorbando, dejado de cooperar. Si este ha sido tu caso, ¿por qué no delante de Dios, con tus ojos cerrados, por qué no te pones de pie? Si tú dices, yo sé que Dios desea transformarme, todos con los ojos cerrados, no se trata de exponer a nadie. Hay áreas que Dios desea transformar. Hay áreas que Dios desea actuar en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay cosas que Dios desea hacer. Por favor, mi amado, déjaselo. Y tú que estás de pie, vamos a muy suave adorar al Señor, muy suave. Ahorita vamos a estar adorándole. Y tú que estás ahí, ¿por qué no alzas tus manos y le dices al Señor, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, confieso delante de ti? Y habla con el Señor en una voz audible, baja pero audible. Dile al Señor, Señor, este es mi nombre, esta es mi naturaleza, Señor. Tal vez no es como la de Jacob, que anduvieras de huida, pero hay áreas que Dios ha querido hablar, tratar, y a lo mejor le has dado la vuelta. Mi amado, deja que el Espíritu Santo obre en tu vida, obre en tu corazón. Yo no te estoy llamando a un encuentro emocional, estoy llamándote el día de hoy a una palabra de Dios de confrontación a nuestra vida. Espíritu Santo, por favor, Espíritu Santo, en este lugar, muévete, dile, muévete, Señor, en mi vida. Muévete, Señor, muévete, que en Peniel, donde ves el rostro de Dios, donde tu vida es transformada, donde sufrimos transformación, Señor. Que tú obres en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Señor, necesitamos ser transformados. Necesitamos, Señor, ser transformados. La iglesia necesita ser transformada, Señor. La iglesia necesita más transformación, Señor. No solo bendición. Necesitamos una bendición completa, una bendición que abarca transformación y sí, bendición. Hazlo, Señor. Dile, obra en mí, obra en mi corazón, Señor. Obra en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ven ahora, Señor. Ven ahora, precioso Señor, a mi vida, a mi corazón. Dile, ven, precioso, ven con tu Santo Espíritu, Señor, a moverte, a tocar los corazones, Señor. Ven ahora, precioso, Señor. Métete con el Señor un momento y deja que tú y el Señor solos ahí, que Dios obre, que Dios trate en tu vida. Que hay una marca. Jacob salió de ese lugar marcado. Jacob salió de ese lugar tocado, y no con un toque emocional, con un toque verdadero en su vida. Espíritu Santo, hazlo, Señor. Hazlo, necesitamos ser transformados, Señor. Necesitamos más de ti. Hazlo. Con tus manos levantadas, dile, Señor, me rindo, Señor. Rindo mi vida, quebranto mi vida delante de tu presencia, Señor. Oh, precioso Espíritu Santo, obra ahora,